Cuéntame, mami, por favor, ¿cómo fue el embarazo con mi chiquito? Bueno, el embarazo fue normal, gracias a Dios, tuve un embarazo normal hasta los 8 meses. A los 8 meses tuve un accidente dentro de mi familia, un familiar mío tuvo un accidente y yo al ponerme nerviosa rompí el agua de fuente. Entonces, gracias a Dios, al siguiente día tenía un chequeo y me detectaron ese rato que no tenía la suficiente agua y fue cesárea a los 8 meses. Entonces, nació chiquito, claro, obviamente, pero gracias a Dios bien formado y perfecto. Gracias. Ahora, cuéntame un poquito, ¿cuándo te diste cuenta tú que él podría necesitar un poco de estimulación en el lenguaje? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tú sola o te ayudaron en eso? Sí, al principio yo no notaba la diferencia porque es mi primer hijo, entonces no tenía realmente con quién comparar y con mis sobrinos nunca estuve tan apegada desde tan pequeña. Entonces él entró a la guardería, cuando yo le metí a la guardería a los 2 años más o menos, ahí fue que vi la diferencia con otros niños. Al principio pensábamos que era normal y poco a poco iba a desarrollar normal su lenguaje, pero se fue quedando un poquito más atrás a comparación de los otros niños, cómo empezaron a soltar la lengua. Y me recomendaron ahí en la guardería, me dijeron quizás hay que hacerle una evaluación de terapia del lenguaje para ver si es que es apropiado que se deba tomar terapias o que es un ciclo normal. ¿A qué edad? Y esto más o menos fue a los casi 3 años ya cuando decidí, porque estuvimos un año esperando que siga normalmente, que desarrolle como que si se fuera a atrasar solo un poquito. Y también nos dimos cuenta cuando vimos cómo él reaccionaba al momento de expresar cualquier cosa. Todo era con ira, como malhumorado, porque no sabía, ahora entiendo que es porque no sabía cómo expresarse. Pero en ese momento sí pensamos que algo sucedía, pero no sabíamos qué. Con las terapias del lenguaje ya nos dimos cuenta que era porque no podía expresarse bien. Perfecto, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta que yo quería hacerte, bueno, la terapia del lenguaje que te recomendaron, ¿ha dado los resultados que tú esperabas? ¿Cómo ha transcurrido el tiempo en este proceso? Yo creo que más realmente que de lo que esperaba, porque para mí sola yo enseñarle poco a poco que hable era muy complicado, no sabía cómo empezar, no sabía cómo iniciar diciéndole que repita si realmente no me hacía mucho caso, aparte que soy la mamá y tiene mucha más confianza de reaccionar de cualquier manera conmigo que con otra persona. Y cuando ya poco a poco estuvo en la terapia y con varios días de seguir y seguir, él empezó a percibir todo mucho más receptivo, empezó a ser más receptivo. Entonces hasta a mí se me hizo un poco más fácil acercarme a él en el lenguaje, pero al principio sí era difícil porque no sabía cómo abordar el tema para ayudarle. En la guardería todos me han felicitado y han felicitado a Juan Diego también, porque se nota la diferencia, ¿no? La diferencia de que ahora sabe cómo pedir las cosas, porque al inicio no podía hablar ni un poco, o sea, realmente no hablaba nada, más bien se expresaba por señas, por mamá, bebé, bebé, así, pero no nada con palabras, entonces no se le entendía, había que adivinarle. Y ahora con la terapia, claro, ya habla, ya se le entiende, siempre se puede perfeccionar, porque como también empezó un poco después, entonces se tiene que perfeccionar la pronunciación y todo con más tiempito, pero ahora se le entiende, ahora habla con todos, ahora todo el mundo le atiende lo que él necesita, y él también se siente muy seguro de decir, de hablar, de comentar, de opinar. Entonces él ya no tiene esos ataques tanto de berrinches y rabias que sí tenía mucho más antes y que sigue teniendo porque es niño, pero ya no es exagerado, porque ahora ya le entienden mejor. Muchas gracias.